A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas en el ámbito contable, financiero, tributario, laboral. Tendremos la importante presencia de entrevistados que con un lenguaje sencillo nos ayudarán a comprender cuáles son nuestros deberes y obligaciones en el ámbito jurídico de nuestro país. Hablar de un tema de importancia para la profesión contable del país es hablar de un código de ética. ¿Qué tenemos que hacer los contadores para que nuestras actividades se enmarquen en ese ámbito lógico del cumplimiento? Y sobre todo, queremos el día de hoy tener la importante presencia de un experto a nivel local e internacional. Tenemos hoy la presencia del ingeniero Renato Coronel, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, socio de la área de control de calidad de una importante firma de auditoría local, Roosevelt Bedford, Ecuador. Mi estimado Renato, qué gusto que el día de hoy nos acompañes en este programa Tributación de hoy. Sabemos la gran importancia de lo que hacen los contadores dentro de las empresas. Somos la piedra, yo digo, fundamental, ese cimento que necesitan las empresas para poder generar información confiable. Tenemos responsabilidades, pero también tenemos derechos. El día de hoy vamos a hablar un tema que creo que nos corresponde a todos los contadores saberlos, no por necesidad, sino por obligación. Hablar de un código de ética, hablar de un marco referencial de ese comportamiento que tenemos que tener la profesión contable del país. Quiero que me digas qué es esto y en qué consiste este nuevo código de ética que cada uno de los contadores tenemos la obligación de cumplir en el Ecuador. Muchas gracias, Cristina. Buenas noches. Gracias. Siempre es un gusto poder compartir este espacio y poder hablar sobre un tema que a veces no le prestan la importancia que debería. Respondiendo a tu pregunta, te diría que el código de ética no es otra cosa más que normas y parámetros de comportamiento que deberían guiar el juicio y el criterio del contador y del auditor, del profesional contable en general. Esto no es nuevo, no es un tema nuevo. De hecho, todas las profesiones deberían existir con un código y funcionar con un código de ética, pero hoy por hoy, con los escándalos mundiales, los fracasos en los negocios y a nivel internacional, le hemos dado más importancia a este tema. Tú acabas de decir algo muy interesante, estimado Renato. Todos los profesionales tenemos que tener normas de conducta, saber en cierta manera qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Tú acabas de decir algo interesante, esto no es nuevo. ¿Qué quiere decir esto no es nuevo para la profesión contable? Quiero decir que siempre ha existido. Lo que pasa es que a veces los contadores y auditores no le hemos puesto el interés que amerita. De hecho, las últimas reformas fueron hechas hace pocos meses, en abril del 2018, y el nuevo Código Internacional de Ética para el Profesional Contable entrará en vigencia a partir del 15 de junio del 2019. Por eso es que a nivel de gremio estamos también dándole la importancia que amerita para los profesionales. Cuando tú hablas, ¿quiénes debemos cumplir este nuevo código de ética? ¿Quiénes somos los llamados a cumplir este nuevo código de ética en nuestro país? Muy buena pregunta. Yo te diría que todos.
En realidad no hay discriminación en ese sentido. Son hombres, mujeres, nacionales, extranjeros, quienes desarrollen una actividad profesional. Que ejerzan la profesión contable del país. Definitivamente deben ejercer la profesión, ya sea bajo una nómina, bajo lo que nosotros conocemos como relación de dependencia. O el profesional independiente. O el profesional independiente que presta sus servicios por honorarios profesionales, por supuesto que sí. ¿Quién emite este código de ética, Renato? El código de ética lo emite la Federación Internacional de Contadores. En el Ecuador, con la implementación de las NIF, nos vemos abocados a seguir un código de ética establecido por la Federación Internacional de Contadores. Y es el Consejo Emisor de Normas Éticas, que es un órgano adscrito a la Federación, quien regula y organiza todos estos parámetros y estas normas de comportamiento. Yo conozco de cerca tu experiencia y sobre todo conozco de cerca que tú eres una de las personas que ha venido impulsando este entendimiento y esta divulgación del Código de Ética. Sabemos que eres el vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichinche del Ecuador, el gremio más grande del país, y quiero que me digas si dentro de este colegio tan grande que cubre a los profesionales tanto de la provincia de Pichincha como del Ecuador, ¿se ha implementado la aplicación del Código de Ética? Yo creo que ha sido una responsabilidad asumida por el Colegio de Contadores, como no podía ser de otra manera, siendo el gremio más importante del país, como tú lo bien manifiestas. Lo que hemos hecho nosotros es incluir en los mallas curriculares y en el pensum de estudios de cada una de las escuelas, por ejemplo, un tema de código de ética. Le hemos dado el espacio necesario para instruir al contador, al colega que ejerce la profesión como contador o como auditor, para que esté enterado de en qué consiste el código de ética. Muchas veces sabemos que tenemos un código de ética, nos apegamos a ese comportamiento, pero no sabemos si estamos cumpliendo o no el código de ética. Cuando hablamos de un código de ética, yo llamo a la reflexión. Es lo que yo tengo que hacer. Nosotros estamos viviendo un marco regulatorio en el Ecuador en donde el contador y el auditor tenemos responsabilidades civiles y penales. Lamentablemente, lo tengo que decir como expresidenta del Colegio de Contadores y ahora directora técnica del mismo, que conozco casos de cerca en donde nuestros contadores si están expuestos o han cometido ciertos actos que tú dices, ¿qué hubiera pasado si ellos tenían claro cuáles son los fundamentos, cuáles son los principios de este código de ética? Tenemos contadores que incluso ahora están ya con responsabilidades penales y cumpliendo sanciones punitivas. Entonces, yo digo, es más fácil conocer antes de llegar a esos errores, esas irregularidades, saber cuáles son estos principios que te marcan un comportamiento ético dentro del profesional contable, que tú lo acabas de decir, y de una manera tan acertada. Sí, definitivamente te puedo decir que no son tantos como los principios contables. Tenemos más de un centenar de principios contables, apenas son 5 que deberíamos cumplir. 5 principios fundamentales. Son 5 principios fundamentales que debemos acatar cualquier profesional que ejerza la profesión. Y tú dices que deberían ser de memoria como el Padre Nuestro. Como el Padre Nuestro. Qué interesante, Renato. Definitivamente están enmarcados en la integridad, objetividad, diligencia profesional y debido cuidado, competencia profesional, conocimiento de las normas y confidencialidad. Te hago una pregunta importantísima. ¿Tú crees que este código de ética es solo responsabilidad de los gremios contables, también de los colegios, de las universidades? Viene mucho más allá, es decir, nosotros en nuestra época recibíamos ética y cívica. Yo creo que debemos retomar estos temas que son valiosos para el desempeño de un profesional. El profesional normalmente no sabe en qué lugar se puede desviar de su profesión, de ajustarse al código que regula su profesión. Y es muy fácil. Si todos aplicaríamos el código de ética, de hecho, muchos problemas de corrupción se eliminarían. Y tú acabas de topar algo que yo creo que nuestros televidentes debemos de entender, que a veces los profesionales contables nos vemos en una situación de ¿qué hago? Me voy por el lado correcto, me voy por el lado incorrecto, tengo la presión de a lo mejor perder mi trabajo, a lo mejor no tengo las posibilidades de un crecimiento profesional y comienzo a cometer cosas que no son correctas.
Y nos ha pasado. Definitivamente. Ahí viene el tema de las amenazas a las que estamos enfrentados los contadores y auditores. Muchas veces no nos percatamos de estas amenazas, pero son inherentes a nuestra profesión. Y eso sucede definitivamente. ¿Es fácil decir no a un acto de corrupción cuando estás en el área contable o es difícil? No es fácil si es que cumples y tienes valores establecidos, muy claramente definidos. De hecho, el código te ayuda y te da una guía para que tú emitas ese juicio y criterio profesional en base o ajustado a los parámetros que regulan esa conducta profesional. Siempre he querido hacer esta pregunta. ¿En qué consisten las normas de independencia? Hablamos mucho de la independencia, que el auditor tiene que ser independiente, que el contador tiene que ser independiente, que el profesional tiene que trabajar de una manera independiente, pensando siempre en ese bienestar propio y en ese bienestar para terceros. ¿En qué consisten las normas de independencia? Muy buena pregunta. Las normas de independencia son regulaciones, son parámetros de comportamiento que nos permiten aplicar ese juicio y criterio profesional, especialmente cuando tú te ves vinculada con un tema de conflicto de interés. El conflicto de interés es cuando a mí no me interesa o a algún tercero relacionado no le interesa o participa dentro de la revisión o dentro del análisis o el examen que yo estoy haciendo como contador o como auditor. En ese momento viene el conflicto de interés. Son limitaciones a mi pronunciamiento. Son esas barreras que intrínsecamente pueden estar planteadas para el contador o para el profesional contable en determinado momento, para poder uno actuar con esa libertad de poder expresarse sin tapujos. Y decir las cosas como son. Y reflejar la realidad económica tal cual aparece. Sin tener que depender de nadie, ni tener que estar presionado quizás por la administración, por la alta gerencia o por un tercero. Yo creo que es muy importante lo que tú acabas de decir y con esto quiero irme a un corte comercial. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Regresamos, mis queridos televidentes. Yo creo que este tema nos va dejando en nuestra memoria, en nuestra conciencia, de que los profesionales no solo somos la parte técnica, no solamente es ir a las universidades y aprender una materia, aprender una cátedra, o hacer esos cálculos fríos o esos registros contables, va mucho más allá. Es la esencia del profesional, es tener valores, es saber decir las cosas como son. Tú acabas de decir antes de irnos al corte comercial, el contador y el auditor tienen que hacer un trabajo con el debido cuidado, de una manera independiente, sin presiones, reflejar lo que es. Yo acabé de mencionar que tenemos riesgos civiles y riesgos penales. Y aquí quiero comenzar que tú me digas, ¿en qué consisten las amenazas a las que nos vemos enfrentados, contadores y auditores? Esta palabra tan dura, amenazas. Pues sí, puede sonar dura, pero sí, efectivamente, las amenazas son hechos o circunstancias que impiden que nosotros actuemos con esa libertad, con esa transparencia que nos obliga el código, nos obliga nuestro juramento al asumir la profesión, y están dadas, según el nuevo Código de Ética Internacional, están dadas en 5 categorías las amenazas. ¿Cuáles son esas 5 categorías? Son, primero, las de interés propio, aquellas en las que a mí o a un tercero independiente no le conviene ni le interesa que aparezca, o yo me veo presionado porque simple y llanamente he tenido la injerencia de un regalo, una invitación fuera Justamente te iba a preguntar, dame un ejemplo de estas amenazas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo que revelar algo importante, pero de pronto recibo el regalo de la alta gerencia y me siento comprometido. Y me hago de la vista y digo, no lo voy a revelar, porque ya estoy comprometido. Así es. Y que de alguna manera ese tipo de atenciones, llamemos así, extraordinarias, pueden
limitar tu capacidad de opinar, porque está comprando de alguna u otra manera tu conciencia o tu pensamiento respecto a ese criterio que tienes que emitir, apegado a la norma, apegado al reglamento, apegado a una ley, ¿no? Definitivamente el código también establece ejemplos y también establece parámetros de comportamiento respecto a qué obsequios, qué atenciones puedo yo recibir como Hagamos un ejemplo sencillo para nuestros televidentes. Vamos a mirar en una empresa normal, una empresa ABC, tiene su contador Juan Pérez, y Juan Pérez quiere saber qué hace que yo no pierda mi independencia y que actúe éticamente. Pongamos un ejemplo. ¿Qué tipo de regalo puedo coger? ¿Qué tipo de regalo no puedo coger? Claro, es diferente si tú sales con un cliente a tomar un café, a compartir criterios, ¿sí? O si en la posición que tú estás recibes un bombón, una gentileza, a que recibas un vehículo, recibas un viaje al exterior. O lo más grave, recibas dinero. O recibas, peor todavía, recibas dinero en efectivo, de alguna manera te va a comprometer. Y que tenemos casos ahora reales que se han estado viviendo. Y hemos visto de que incluso en estos escándalos internacionales, esa falta de ética y de conciencia, hoy tienen problemas y sanciones penales sumamente fuertes. Y no solamente los administradores, están metidos también contadores. Mira qué importante es la aplicación del código de ética, que en estos casos, por ejemplo, se habla mucho, está muy trillada la palabra corrupción y rodea en todos los ámbitos a nivel nacional e internacional, pero hay que pensar que tan corrupto es el que recibe como el que ofrece. Es de ambas vías. De hecho, el que da como el que recibe. Si no existiría quien reciba, no habría la posibilidad de que tú ofertes, no existiría. En algunos estamentos se oye y dice, todos tienen su precio, y lo importante es tratar de mantenerse independiente de esa tentación, llamemos así, ¿no es cierto?, de poder comprar tu conciencia con un regalo, con una atención extraordinaria, que va fuera de parámetros, que te permite y te compromete tu pronunciamiento profesional. Y aquí me nace otra pregunta que va totalmente de la mano con lo que tú acabas de decir. ¿Qué opciones? ¿Cuáles son estas alternativas que tenemos los contadores y los auditores cuando tenemos que afrontar estas amenazas y a veces no sabemos qué hacer? ¿A quién acudir? Sí, mira, es importante que terminemos el tema de las amenazas, no dejemos inconcluso el tema de las amenazas, porque habíamos visto solamente las amenazas de interés propio. Y me dijiste que eran 5. Son 5 categorías, establece el código. La segunda son las de autorrevisión, que pueden verse asociadas a un tema de exceso de confianza, ¿sí? Es decir, muchas veces estamos conscientes que en muchas organizaciones el auxiliar es el asistente, es el contador, es el gerente financiero. El todólogo, ¿no es cierto? Eso es lo que hace apasionante nuestra profesión también. Estamos en varias áreas, pero el código lo que dice es que si ese fuera el caso, tú tienes que tener la precaución primero de cotejar, de conciliar, de cuadrar esa información. Cuando tú preparas una declaración de impuestos, cuando tú preparas un estado financiero, o fomentar para que alguien lo prepare y tú lo revises. O si tú lo preparas, alguien superior, alguien en otra instancia, revise y coteje esa información. Es bien dicho, no ser juez y parte. Porque el momento que tú comienzas a ser juez y parte, se comiencen a dar actos de corrupción. Porque tienes toda esa concentración en una sola persona. Y debería ser un foco de alerta de que algo puede pasar. Definitivamente. ¿Cuál es la tercera? La tercera amenaza es la amenaza de familiaridad. Ok. Es decir, tú por un compromiso, por una afinidad, una relación consanguínea o por afinidad personal, trabajas o brindas tus servicios para un amigo, para un tío, para un primo, para un suegro, y de alguna manera también te ves comprometido, ¿no es cierto?, en opinar. Es tu familia, la sangre. Sí, pero en la vida real normalmente tú refieres un estudio, una firma de auditoría de alguien que tú conoces, de alguien que tiene relación, de alguien que trabaja en esa organización.
Eso no es un delito como tal. Mientras mantengas la independencia. Mientras cumplas y mantengas el principio de independencia que establece el código de... Y no te nazca ese ética. amor por la familia. Yo digo que a veces cuando trabajas con la familia, quieras que no, te sale ese amor, esa familiaridad. Por eso es muy importante incluso en nuestra ley tributaria, cuando se habla de que cuando tú trabajas con estas partes relacionadas, las hagas como que fueran partes independientes, que mantengas esa distancia, que siempre recuerdes que puede ser tu familia como no puede ser tu familia, pero tiene que haber independencia, tiene que haber todo ese comportamiento ético. Tal cual. Y el código nos da esa facultad de que si ese caso se diera, tú lo que tienes que es excusarte de participar en esa revisión. Si tú eres socio de auditoría y estás participando en esa empresa donde está trabajando tu amigo, tu primo, o tu familia, deberías abstenerte de pero eso participar. no quiere decir que la firma no lo puede hacer. Exactamente, o sea, no quiere decir. Lo mismo sucede con los auditores. Tú puedes tener clientes de 5, 10, 15 años, en donde nace una relación más bien familiar, un poco más entrañable, más cerrada, ¿no? Lo que te dice el código es que rotes del equipo de trabajo. Que rotes del equipo de trabajo, pero no necesariamente que rotes la firma de auditoría. Eso no significa que tienes que Perfecto. cambiar la firma de auditoría, tienes que cambiar el criterio, poner otro equipo de trabajo. El equipo de trabajo, pero no necesariamente la firma de auditoría. Permíteme, la cuarta amenaza es la amenaza de abogacía. Esta está dada, pensemos que nosotros como en un lenguaje, utilizando un lenguaje coloquial para nuestros televidentes, tú haces un informe de auditoría, tú preparas una declaración, tú estableces o generas un estado financiero. Esa información le sirve a un tercero, a cualquier persona. A los usuarios de la información. A los usuarios de la información. ¿Qué te parece si yo presento un estado financiero en donde revelo que tengo $3 millones para que me concedan un crédito, para que una institución financiera me conceda un crédito? Y resulta que de los 3 millones, 2 son obsoletos. Imagínate la posición que yo estoy dando, mi certificación. Tu firma. La firma, estoy exponiendo mi responsabilidad respecto de lo que realmente existe o no en la compañía. Y finalmente tenemos las amenazas de intimidación, que ya son las más extremas, llamemos así, y que no son menos importantes definitivamente. Si tomas en cuenta, tú decías, hay muchas veces que nuestros colegas, contadores y auditores se sienten intimidados, se sienten presionados, amenazados de perder su empleo, su fuente de trabajo, o ser sancionados simple y llanamente. Y a veces en estos puntos, Renato, cuando yo tengo esa presión, esa amenaza, esa intimidación, ustedes no saben a quién recurrir, no saben qué herramienta técnica les puede ayudar. Y yo lo que estoy sacando en conclusión es que todos los profesionales contables que tenemos estas 5 casos de amenazas, que nos vemos expuestos a generar, yo creo, esos procesos no tan éticos en nuestro accionar, tenemos una herramienta que se llama Código de Ética. Por supuesto. Y el Código de Ética establece esas medidas que tú tienes que adoptar para atenuar esas amenazas. Y el Código dice para reducirlas a un nivel aceptable. A un nivel aceptable. Es decir, no quiere decir, el Código no dice, si cumple el Código de Ética, usted está exento de cualquier amenaza. O de amenazas. Se considera un súper profesional, nadie le puede amenazar. No, lo que le dice es, si usted adopta estas salvaguardas, que es lo que se conoce como salvaguardas, usted puede reducir esas amenazas a un nivel aceptable. Y esas salvaguardas están dadas en 2 categorías. Las primeras instituidas por la profesión contable como tal. Okay. Estamos hablando de los PCGAs o principios contables para generalmente que nos aceptados. Los televidentes. ¿Sí? Okay. Los principios contables generalmente aceptados, las normas internacionales de información financiera, es decir, son parámetros de comportamiento que ya tú tienes como salvaguarda. ¿Sí? Ok, tengo un código de ética, a eso le sumo estas normas contables y el contador sabe lo que tiene que hacer. Por supuesto. Por poner un ejemplo, por ser más didácticos en este tema, resulta que al gerente no le interesa que se revele quiénes son sus partes relacionadas. ¿Sí? Pero es una obligatoriedad hacerlo. Claro, pero el gerente, nos hemos topado casos con clientes en los que dicen, no, a mí no me interesa que revelen quiénes son mis partes relacionadas.
pero el rato que el contador comienza a preparar la declaración de impuestos, el formulario 101 de declaración de impuesto a la renta, se da cuenta que las primeras 4 casillas es costos, gastos, ingresos y... Con partes relacionadas. Con partes relacionadas. Entonces comienza el llenarse de información que no es consistente. Entonces el contador o el auditor en ese caso tiene que decir, mire, yo tengo que revelar estas partes relacionadas, primero porque la norma internacional me lo exige, la norma tributaria te lo exige, me lo demanda, ¿no es cierto? Tanto en la ley como en el reglamento define claramente quiénes son partes relacionadas, y a veces cometemos esos errores por falta de conocimiento. Ese es uno de los principios fundamentales, que es la diligencia profesional, el mantener el nivel de conocimientos en un rango aceptable. Lo que tú le estás mandando a nuestra profesión contable es un mensaje claro. Tenemos herramientas, tenemos salvaguardias para proteger nuestro trabajo. Porque sobre todo tenemos, vuelvo a repetir, y lo digo con énfasis, como profesión contable, responsabilidades civiles y responsabilidades penales. Pero tenemos las herramientas para cuidarnos, para protegernos a nosotros mismos de que esos riesgos no sucedan. Así es, y fíjate que teniendo esas herramientas no las utilizamos. Los tenemos. Y nos vemos expuestos a Mi perder ese trabajo. Mi estimado Renato, creo que el tema del día de hoy ha sido muy importante para nosotros, para los contadores, y solo quiero que termines mandándonos un mensaje a todas estas televidentes, pero sobre todo a la profesión contable que te escucha. Sí, en definitiva la gran conclusión de este tema yo creo que está centrado en que debemos ser conscientes de que el cumplimiento de código de ética no es una opción, es una obligación, de que el ajustarnos a estas normas técnicas y el ajustarnos a ese código de comportamiento nos va a salvar en algún momento y nos va a generar un prestigio que toda la vida. Que no dura toda la vida y no lo compra ningún dinero. Gracias, estimado Renato, por tu importante presencia en mi programa. Y como siempre, mis estimados televidentes, esto ha sido un programa más de Tributación de Hoy. TC Audit Compañía Limitada. Somos una firma de auditoría y contabilidad representante en Ecuador de Nexia International. Soluciones integrales, actitud y calidad en nuestros servicios es lo que nos caracteriza. Experiencia local, alcance global, cerca de ti. Más información en www.tcaudit.com.es, marketing@tcaudit.com.es. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.